Bueno, ¿qué tal chicos? Vamos a explicar de qué se trata la realización de esta práctica. Previamente a eso, vamos a dar algunos conceptos teóricos sobre este integrado, que es el 555, que es uno de los integrados más famosos del mundo. Yo creo que es uno de los más utilizados. Este integrado es muy interesante porque integra conceptos de varios dispositivos electrónicos que ya hemos visto, entre ellos los amplificadores operacionales, ¿sí? Los flip-flops, ¿sí? Y los transistores. Bien, en este caso vamos a ver que es una pastilla que posee 8 patitas, ¿sí? Acuérdense que se cuenta a partir de la muesca que tiene mirándola desde arriba, ¿sí? En el sentido contrario a las agujas del reloj, se comienza de manera ascendente. Sí, vamos a ver que tiene las patas 1 y 8 que son de alimentación, las patas 2 que es, se dice la pata del disparo, trigger, y la salida 3 va a ser la salida negada del, del flip-flop, ¿sí? De este flip-flop JRS o JQ, JK, perdón, y tenemos también una pata de reset que restablece el integrado a sus condiciones normales. ¿Sí? El 8 dijimos que era la alimentación. La pata 7, que sería la pata se llama de descarga, que sería la pata del colector del transistor. Una pata 6, ¿sí? La pata 6, que sería esta que está acá, que está conectada directamente a al terminal positivo del primer operacional, que está conectado a la pata reset. Y por último, tenemos la pata número 5, que es la del control, que está conectado al terminal negativo del primer operacional. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto en diferentes modos de operación. Uno de los modos más sencillos es el de monoestable, es en donde tenemos un estado estable y puede, puede transferirse a un estado diferente por un periodo de tiempo. Las líneas de puntos son las que determinan el integrado y vamos a ver que tenemos algunos elementos conectados de manera exterior, básicamente una resistencia que está conectada a más VCC y un capacitor conectado a tierra. Y a la vez la salida de ese capacitor, ¿sí? El otro terminal del capacitor, está conectado a la pata 7. La pata 7, recuerden que era la pata, ¿sí? Del colector del transistor, ¿sí? Digamos el terminal de descarga. Después vamos a ver que conectamos internamente. El integrado tiene tres resistencias de iguales valores, ¿sí? Y estos valores, si ustedes hacen la resistencia y la tensión de Thevenin, van a ver que en el terminal negativo del primer operacional vamos a tener una tensión de 2/3 de VCC. 2/3 de VCC, porque acuérdense que la pata 8 va al terminal positivo de la batería, con lo cual si ustedes recorren esta malla, en este punto van a tener 2/3 de la tensión VCC, y en este punto, que es el terminal positivo del segundo operacional, van a tener 1/3 de VCC. Bien, esos son los elementos que vamos a conectar de manera exterior. Por otro lado, la pata 2, que es la pata del disparo, vamos a colocar una tensión, un pulsador conectado a tierra y a través de una resistencia vamos a conectarlo también a más VCC. Con lo cual, en condiciones normales, en la pata 2 vamos a tener más VCC. Recordemos que la impedancia del operacional es muy grande, por lo tanto no hay caída de tensión prácticamente sobre la resistencia R1. Bueno, veamos en condiciones normales qué es lo que pasa. En un estado inicial la salida Q es 0. ¿Sí? La salida Q es 0 y la salida negada de Q va a ser 1, obviamente. Y van a ver que para los estados de las salidas de los operacionales van a mantenerse. Vamos a analizar en qué valores. Inicialmente, el operacional 2 está como, está cortado. ¿Por qué? Porque en el terminal negativo tenemos una tensión mayor al terminal positivo. Tenemos más VCC y acá tenemos 1/3 de VCC. Con lo cual la salida del set va a ser 0. Y por otro lado vamos a analizar
cómo es la tensión de salida del operacional 1. Bueno, en una pata dijimos que tenemos en el terminal negativo 2/3 de BCC. Y en la otra pata va a depender de cuál sea la tensión que tengamos acá. Pero dijimos que en el set teníamos un 0, con lo cual la salida va a ser 0. La salida negada va a ser 1. Al tener una salida negada en 1, vamos a tener este transistor en modo saturación, y con lo cual en el colector vamos a tener también una tensión igual a la tensión del emisor, prácticamente porque la tensión base colector de saturación es aproximadamente 0. Con lo cual este capacitor va a estar puenteado a tierra. Y en este punto, entonces, vamos a tener también un 0. 0 en el positivo y 2/3 de BCC en el negativo, vamos a tener también un 0 a la salida. O sea, tenemos 0 aquí y 0 aquí. Recordemos que en un flip-flop, cuando teníamos las dos patas de entradas en 0, lo que hace es mantener el estado de sus salidas. Si el estado inicial era 0 y 1, bueno, va a mantenerse esa tensión hasta que haya algún cambio en estas dos patas, en alguna de estas dos patas. Si lo representamos en un gráfico, vamos a ver que la tensión de salida, ¿sí? La tensión de salida va a ser en este caso dijimos que el set era un 0, 0, esta estaba en 1, ¿sí? La tensión de salida es 1, es esta que está aquí, la tensión de salida es 1. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en el momento que nosotros pulsamos este pulsador? Vamos a colocar un 0, ¿sí? Vamos a colocar el valor de tierra, ¿sí? En el terminal negativo del segundo operacional. Con lo cual este operacional se va a saturar a más BCC. A más BCC. Con lo cual este va a pasar de un 0 a un 1. Un 1 en el set y un 0 en el reset. Un 1 en el set y un 0 en el reset significa que hace transicionar la salida Q, que antes era 0, a 1, y la salida no Q a 0. Cuando tenemos un 0 en esta salida, en la salida 3, ¿sí? Lo que vamos a tener, acá tenemos un negador, ¿sí? Con lo cual si acá tenemos un 1, acá tenemos un 0, esto es un negador. En la salida no Q, dijimos que teníamos un 1 en el set, pasa a tener un 1 en Q y un 0 en no Q. Al tener un 0 en no Q, este transistor de saturación pasa al corte. Al pasar al corte este transistor, queda abierto este transistor, queda en modo llave abierta, y el capacitor se empieza a cargar a través de esta resistencia R2. Y entonces empieza a generar una curva, digamos, ascendente, siguiendo la curva de carga de un capacitor, ¿sí? Hasta que llega a un valor que, tengan en cuenta que la tensión del capacitor es la misma que está en el terminal positivo del primer operacional. ¿Cuándo va a saturar este operacional? Cuando supere los 2/3 de BCC. Cuando supera los 2/3 de BCC, lo que va a hacer es colocar un 1 en la salida del reset. Mientras tanto, tengamos en cuenta que esto fue un pulso de una duración corta. Cuando este pulso de esta duración corta terminó y vuelvo a tener más BCC aquí, este operacional se va al corte y vuelve a 0. Recordamos que en la transición desde 0 a 2/3 de BCC, esta salida también estaba en 0. Con lo cual volvemos a tener una entrada 0, 0 que va a mantener esta salida, ¿sí? En 1. ¿Sí? La salida va a estar en 1. La salida, acuérdense que acá estaba negada, ¿no? Bien. Entonces, cuando colocamos un 1 en el reset, cuando la tensión del terminal positivo supera los 2/3 de BCC, esta Q que estaba en 1 pasa a 0 y esta vuelve a estar en 1. Al volver a estar en 1, la salida pasa a 0 y es lo que hace aquí, ¿no? Vuelve a 0 y en este caso el transistor vuelve a la saturación. Al volver a la saturación coloca un 0 en la salida del capacitor y se descarga abruptamente porque el capacitor se descarga a través de la tierra yendo por digamos,
a través del terminal colector emisor del transistor, con lo cual el transistor se descarga inmediatamente, ¿sí? Y en ese caso, lo que va a ocurrir es que en ese punto, ¿no? Cuando yo vuelvo, cuando superó la tensión de 2/3 de VCC, al poner un 1 en la pata del reset, la salida Q pone a 0, esta vuelve a 1, el transistor se satura, ¿sí? Y la tensión de salida también en ese caso vuelve a 0, porque el terminal no Q volvió a 1, ¿sí? Recuérdense que acá tenemos un negador. Bien, esta es un poco si nosotros nos paramos en la salida, en la pata de salida, lo que vamos a tener es un pulso, ¿sí? Que en el momento que yo aprieto este pulsador pasa de 0 a 1, ¿sí? Y luego vuelve de 1 a 0 cuando alcanzó los 2/3 de VCC. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos calcular el tiempo de encendido, es decir, cuánto tiempo se encuentra la salida en estado lógico 1. Bien, utilizando la fórmula de carga de un capacitor, en donde estamos hablando de una tensión equivalente que va a tener que ser igual a 2/3 de VCC, va a ser igual a VCC por 1 menos T sobre tau. Esta es la fórmula de carga de un capacitor que la igualamos al valor que tiene que alcanzar, que son 2/3, ¿sí? 2/3 de VCC. Acá lo habíamos visto en esta curva, ¿no? Cuando alcanzó el 2/3 de VCC. Nosotros tenemos que calcular este tiempo, que va desde 0 hasta 2/3 de VCC. Por eso hacemos esta igualación a 2/3 de VCC. Bueno, de acá se puede simplificar el término VCC y pasando, restando 2/3, nos queda que 1/3 es igual a E a la menos T sobre tau. Y de acá aplicamos logaritmo natural, ¿sí? Y despejamos el tiempo. Nos queda el logaritmo de un cociente, que es la diferencia de los logaritmos, logaritmo de 1 es 0, se van los signos menos y nos queda que el tiempo t, ¿sí? Es igual a tau por logaritmo de 3. Y recordemos que tau es la multiplicación de la resistencia R2 por C. Esta es la fórmula, ¿sí? Que nos da el valor del tiempo en el cual la salida se encuentra en estado de activa, digamos, en uno lógico. ¿Sí? Esto es algo así como un temporizador off-delay. ¿Sí? El off-delay o temporizador al reposo, ¿sí? Salvo que la diferencia es que en el off-delay empieza a contar a partir del flanco descendente de este flanco y no de este. Es decir, a partir del momento que la entrada pasa de 1 a 0, a partir de ese punto se activa la salida y se mantiene durante un tiempo igual a RC por el logaritmo de 3. Perfecto. Vamos a ver ahora otro modo de funcionamiento de este chip, que es el astable. Astable significa que no tiene ningún, digamos, estado estable, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que va a estar oscilando. Bueno, vamos a ver cuál es el tipo de conexión que yo tengo que hacer afuera de este integrado para conseguir un funcionamiento del tipo astable que me va a generar la salida en definitiva un tren de pulsos. No tengo ningún estado estable, ¿no? Los dos son inestables. Bueno, aquí lo que vamos a tener es un tiempo de off y un tiempo de on. Vamos a calcularlos y vamos a ver primero cómo sería el principio de funcionamiento. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es conectar el colector del transistor, la pata 7, a través de una resistencia RA a más VCC. Tenemos una resistencia RB, la cual atravesando a través de un capacitor va a tierra. Es decir, que cuando este transistor esté en modo de corte, este capacitor se va a cargar a través de la serie de las resistencias RB y RC. ¿Sí? Y cuando este transistor esté en modo de saturación,
ese capacitor se va a descargar a través de RB por intermedio del colector y emisor del transistor. Bueno, esto en principio ya tenemos un poco conocimiento de cómo es el funcionamiento de este sistema en modo estable. Ahora, bueno, vamos a ver cómo funciona. Dijimos que vamos a analizar cuáles son las tensiones en los terminales de los operacionales. Nuevamente, en el terminal negativo del operacional 1, volvemos a tener los 2/3 de BCC. En el terminal positivo, cuando sea mayor a 2/3 de BCC, vamos a tener, ¿sí?, este operacional saturado y vamos a tener a la salida un 1. Bueno, originalmente este capacitor está descargado, con lo cual acá tengo un 0. Si tengo un 0, ¿sí?, si tengo un 0, la salida va a estar en 0. Va a estar en 0 del operacional 1. Si ahora analizamos el operacional 2, tenemos un 0 en el terminal negativo y 1/3 de BCC en el terminal positivo, con lo cual este operacional va a estar saturado. Entonces a la salida vamos a tener un 1. ¿Esto qué significa? Un 0 en el reset y un 1 en el set. Vamos a tener un 1 en la salida Q y un 0 en la salida no Q. Un 0 en la salida no Q significa que inicialmente este transistor arranca al corte. Como arranca el corte, esta tensión colector-emisor es muy grande, está abierto, es una llave electrónica abierta, con lo cual el capacitor se va a cargar con una constante de tiempo igual a RA más RB por C. Esa va a ser la constante de tiempo en la cual el capacitor se va a cargar. Es decir, va a tardar más tiempo en cargarse y cuando se descargue va a tardar menos porque se va a descargar a través de solamente una resistencia. Jugando con los valores de RA y RB, nosotros podemos obtener los diferentes tiempos de on y de off. Bueno, veamos qué pasa. El capacitor se empieza a cargar, ¿sí?, hasta que vamos a ver que el terminal negativo supera el tercio del BCC, que es el valor que tiene en el terminal positivo, y en ese momento este operacional transiciona al corte, pasa de 1 a 0. Pero ¿qué pasa? Este estaba en 0 originalmente. 0, 0, mantenemos, acuérdense que cuando en el estado anterior teníamos un 0, 0, cuando tenemos en la entrada un 0, 0, mantiene el estado anterior. ¿El estado anterior cuál era? 1 y 0. Bueno, entonces, el estado anterior era 1 en la salida, con lo cual, cuando ocurre esto, como la salida estaba en 1, ¿sí?, la salida estaba en 1, porque la salida negada estaba en 0, y acá tenemos un negador, recordémoslo, esto se mantiene en 1, mantiene el estado anterior. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tensión en el capacitor supera los 2/3 de BCC. Cuando supera los 2/3 de BCC, el que pasa a 1 ahora es el operacional 1. Este, recordemos que pasó a 0 y este pasó a 1. Cuando esto pasó a 1, tenemos un 1 en el reset. 1 en el reset significa que la salida Q, que estaba en 1, pasó a 0 y la salida no Q pasó a 1 y la salida pasó a 0. Acá está, la salida pasó a 0. Cuando esta salida pasó a 1, el transistor migra a la saturación. Cuando migra a la saturación, la tensión colector-emisor tiende a 0, ¿sí?, y el capacitor ahora se descarga a través de la resistencia RB a tierra. Entonces, lo que va a estar haciendo la tensión, si nosotros nos paramos con un osciloscopio y vemos lo que pasa en la tensión del capacitor, en este punto, ¿sí?, vamos a ver que tenemos una curva de carga de un capacitor a través de una constante tau, RA más RB por tau, y tenemos, por C, y tenemos una descarga que va a ser RB por C. Entonces, mientras sucede todo este tiempo, durante todo este tiempo de descarga del transistor, hasta que no alcance el valor 1/3 de BCC, el capacitor se descarga. Cuando alcanzó el valor de 1/3 de BCC por abajo, este pasó a valer 1
¿sí? Este pasó a valer 1. ¿Y acá qué pasó? Este pasó a 0 y este pasó a 1. Tenemos un 1 en el set. Con lo cual un 1 en el set ahora pone un 1 en la salida Q y un 0 en la no Q. Un 0 en la no Q significa que esto va al corte y nuevamente empieza a cargarse. Y así generamos un ciclo, ¿sí? Un ciclo de carga y de descarga permanente. Por eso se dice que este montaje es del tipo astable. Bueno, de la misma forma que lo hicimos en el ejercicio anterior, podemos calcular ahora los tiempos de on, es el tiempo de on en que se encuentra en 1, y los tiempos de off en el cual se encuentra el 0, la salida. Bien, utilizando la fórmula de carga del capacitor, lo que hacemos es, primero, durante la carga tenemos que considerar, como dijimos, una constante tau de RA más RB por C, la reemplazamos en esta fórmula y la igualamos a 1/3 de BCC, que es cuando se produce la conmutación en T1. Y acá operamos algebraicamente y vamos a obtener que el tiempo T1 es igual a menos logaritmo de 2/3 por tau, donde tau es este valor, ¿sí? Es este valor, considerando las dos resistencias. Y en T2 lo que tenemos que hacer es igualarlo. T1 es este, y T2 es esto. T1 es cuando carga y T2 es cuando descarga. T2 lo que vamos a hacer es igualar al valor de 2/3 de BCC, ¿sí? 2/3 de BCC, la carga era 1/3 y la descarga es 2/3 de BCC. En T2 arrancamos de 2/3 de BCC y utilizamos ahora la misma fórmula y despejando obtenemos que el T2 va a ser igual al menos logaritmo de 1/3 por tau. El TR va a ser entonces, que es el T de ohm, la diferencia entre T1, acuérdense que acá estábamos haciendo la curva de carga y la curva de descarga, toda referida a 0. Por eso tenemos que hacer la diferencia. El T de ohm va a ser T2 menos T1 y utilizando las dos fórmulas obtenemos que el TR, que es el tiempo de on, ¿sí? Va a ser igual a logaritmo de 2 por RA más RB por C. Bueno, lo que nos queda ahora es calcular el tiempo de off. El tiempo de off, en este caso, vamos a usar como constante tau, como dijimos antes, solamente la resistencia RB. La igualamos a 1/3 de BCC, teniendo en cuenta que arrancamos de 2/3 de BCC, no de BCC, ¿sí? Y reemplazando la constante tau por RB por RC, hacemos las cuentas y llegamos a que el tiempo 2 es RB por C por el logaritmo natural de 2. Bueno, ¿qué nos queda? Calcular cuál sería la frecuencia. Bueno, ¿cuál sería el periodo de esto? El periodo sería TR más TF. La frecuencia es la inversa del periodo. O sea que sería 1 sobre TR más TF. Y reemplazando los valores obtenidos, podemos llegar a que la frecuencia es 1 sobre este término que tenemos acá abajo en el denominador. Y por último vamos a definir lo que se llama el duty cycle o el ciclo de trabajo, que sería es un porcentaje, ¿no? Es un valor que está entre 0 y 1, que sería qué proporción está dentro de un periodo el pulso en su valor 1 con respecto al, al, al periodo total, ¿no? O sea, sobre TR más TF. Es decir, el duty cycle se define como el tiempo de on dividido el T de on más el T de off. Y si nosotros reemplazamos los equivalentes, nos va a dar este valor. Bueno, esto es un poco el resumen de los dos modos de funcionamiento de este chip, que lo podemos hacer funcionar como monoestable o como astable. Esta es una práctica que también la tenemos que realizar en el laboratorio y vamos a hacer las mediciones jugando un poco con los valores de estas resistencias que vamos a colocar aquí afuera
podemos calcular los tiempos digamos, de temporización para el caso del mono estable y el tiempo de oscilación, tiempo de on y tiempo de off para el caso de el estable. Bueno, esta la voy a subir al campus para que puedan tener la explicación y luego aplicarla en la parte práctica. Bueno, muchísimas gracias.